Efecto de la autorreferencia narrativa y analítica en la persuasión. Contexto general. El autorreferenciamiento es un proceso cognitivo en el cual las personas procesan la información al relacionarla con experiencias personales o con su autoconcepto. En publicidad, este proceso puede ayudar a que los consumidores se conecten más profundamente con un mensaje, ya que lo interpretan desde su propia perspectiva. Objetivo del estudio: explorar cómo diferentes tipos de autorreferencia, narrativa y analítica, influyen a la persuasión en el contexto de la publicidad. Examinar los mecanismos de persuasión, investigar el papel del escepticismo publicitario y probar la hipótesis mediante experimentos. Tipos de autorreferenciamiento. Existen dos tipos principales de autorreferenciamiento en este contexto. El primero es el autorreferenciamiento analítico. Este se enfoca en la evaluación lógica de los argumentos publicitarios. Se procesa de manera más racional y crítica, facilitando la organización de la información. El segundo es el autorreferenciamiento narrativo o transporte narrativo. Aquí el consumidor se transporta o sumerge en una narrativa, como si fuera una historia. Este proceso se relaciona más con la imaginación y la emoción, donde el individuo es llevado a una experiencia simulada que puede resonar profundamente, pero que no implica un análisis lógico exhaustivo. Hipótesis del estudio. Jennifer Scalaz propone que estos dos tipos de autorreferenciamiento puedan tener efectos distintos en la persuasión publicitaria. Su hipótesis es que el transporte narrativo tiene más impacto cuando el mensaje es emocional o imaginativo, mientras que el autorreferenciamiento analítico funciona mejor cuando el mensaje es lógico y argumentativo. Procesos de autorreferenciamiento y memoria. En los estudios previos se ha observado que el autorreferenciamiento tiene efectos sobre la forma que las personas recuerdan y procesan la información de un anuncio. Transporte narrativo. Este proceso puede llevar a una inmersión profunda en la historia, lo que permite que el individuo sienta y experimente las emociones descritas. Se relaciona con respuestas emocionales fuertes que influyen en la persuasión, pero no necesariamente en la comprensión lógica del mensaje. Elaboración analítica. En contraste, este proceso se basa en una evaluación lógica, donde la persona analiza cuidadosamente los argumentos presentados. Conclusión preliminar. Escalas sugiere que el transporte narrativo puede ser más persuasivo cuando el mensaje busca apelar a las emociones, ya que genera una conexión más profunda. Sin embargo, advierte que un exceso de autorreferenciamiento analítico puede ser perjudicial si la audiencia analiza además el mensaje y encuentra puntos débiles en los argumentos. El paper plantea sus hipótesis basándose en cómo estos dos tipos de autorreferenciamiento influyen en el procesamiento de mensajes publicitarios. Tenemos dos hipótesis. Por un lado, la hipótesis de transporte narrativo. Esta propone que el transporte narrativo será más efectivo en influir en las personas y las emociones del consumidor cuando la historia del anuncio es emotiva y personal. La idea es que, al sentirse transportado a la narrativa del anuncio, el consumidor tendrá una experiencia emocional más rica, lo cual aumenta la persuasión sin que se realice un análisis lógico profundo. Por otro lado, tenemos la hipótesis de elaboración analítica. La segunda hipótesis sugiere que la elaboración analítica será más persuasiva en contextos donde los argumentos del anuncio son fuertes. En este caso, los consumidores evalúan el anuncio de manera racional y, si los argumentos son sólidos, la persuasión aumentará. Este tipo de autorreferenciamiento se apoya en la idea de que las personas analizan la información a fondo, organizándola y relacionándola con experiencias previas o conocimientos personales de manera lógica. Escalas justifican la importancia de estudiar ambos tipos de autorreferenciamiento al señalar que los mensajes publicitarios no siempre tienen el mismo propósito o la misma estructura. Entonces, algunos anuncios buscan la conexión emocional con el espectador mediante historias que pueden generar una experiencia inmersiva
Y otros, por otro lado, se basan en presentar argumentos lógicos y directos que los consumidores necesitan evaluar racionalmente. El propósito del estudio, entonces, es entender en qué contexto cada tipo de autorreferenciamiento es más efectivo y cómo las marcas pueden optimizar sus estrategias de persuasión. Esto nos lleva a terminar en dos conclusiones. Por un lado, tenemos la influencia del autorreferenciamiento en la persuasión. En esta conclusión, Escalas concluye que el transporte narrativo es efectivo cuando la publicidad busca que el consumidor experimente emociones intensas a través de una historia más atractiva. Al contrario, la elaboración analítica es más útil cuando el anuncio requiere una interpretación lógica y crítica de sus argumentos. Por lo tanto, recomienda que las campañas publicitarias se adapten al tipo de producto y al público objetivo para poder elegir el tipo de autorreferenciamiento que más convenga. Y por otro lado, tenemos las aplicaciones en publicidad, donde las empresas podrían beneficiarse de estos hallazgos al ajustar sus campañas publicitarias según el tipo de mensaje y el público. Para productos que buscan una conexión emocional, el uso de historias narrativas puede ser más efectivo y es lo que más se suele utilizar. Y por otro lado, para productos que dependen de argumentos sólidos y racionales, es mejor emplear técnicas que favorezcan la elaboración analítica, incentivando al consumidor a considerar la lógica de la propuesta. Experimento 1. Objetivos del mismo. Este experimento busca examinar el efecto diferencial entre el autorreferenciamiento narrativo y el analítico en la persuasión, considerando distintos niveles de fuerza de argumento. Las hipótesis 1 y 2 serán evaluadas en este contexto. Desarrollo de la manipulación. El estudio utiliza técnicas de manipulación experimental basadas en investigaciones previas. Los participantes reciben mensajes diseñados para evocar autorreferenciamiento personal usando pronombres. Para hacerlos, pensar en experiencias propias al relacionarse con la marca. Esto fomenta que los participantes imaginen usando el producto obteniendo una experiencia similar, lo cual aumenta la transportación en el caso del autorreferenciamiento narrativo. Propósito y medición de resultados. Escalas mide cómo el nivel de transportación o análisis crítico influye en la efectividad del anuncio. También explora cómo el escepticismo publicitario puede medir estos efectos en contextos donde la audiencia podría evaluar críticamente el mensaje en lugar de sumergirse en la historia. Se espera observar una diferencia en el nivel de persuasión dependiendo de si el anuncio induce una respuesta narrativa o analítica. La investigación se centra en evaluar si los mensajes publicitarios que invitan a los participantes a imaginarse a sí mismos en la historia, autorreferencia narrativa, tienen un mayor efecto persuasivo que aquellos que los invitan a evaluar el mensaje críticamente, autorreferencia analítica. Además, se exploran las diferencias en la efectividad del mensaje según la fuerza del argumento, débil o fuerte. Y se realiza un segundo experimento para investigar cómo el escepticismo afecta este proceso persuasivo. A continuación, vamos a presentar un desarrollo, paso a paso, de cada sección relevante para la exposición. Métodos del experimento 1. Primer experimento. En esta participaron 252 estudiantes universitarios de dos instituciones diferentes. A estos participantes se les mostró un anuncio de un par de zapatillas de correr, en un entorno controlado para medir cómo reaccionaban ante distintas manipulaciones del mensaje. Procedimiento. Los participantes vieron una imagen borrosa de una persona corriendo en un parque, con un primer plano de las zapatillas, y un texto con un mensaje persuasivo manipulándolos en tres niveles de autorreferencia. El primero, sin autorreferencia. El mensaje simplemente describía las características de las zapatillas sin involucrar al espectador. El segundo, con una autorreferencia analítica. El mensaje invitaba a los participantes a reflexionar de manera objetiva sobre las características de las zapatillas, promoviendo un enfoque crítico. El tercero, con autorreferencia narrativa. Se alentaba a los participantes a imaginarse a sí mismos usando las zapatillas en un parque, buscando generar una conexión emocional y personal con el producto.
Variables dependientes. Después de ver el anuncio, se valoran varias variables para medir los efectos de la autorreferencia y la narrativa. La cantidad y tipo de pensamientos generados por los participantes, clasificados en positivos, negativos y neutrales, enfocados en la marca o en el producto. La actitud hacia la marca, la intención de compra y el grado de transportación. Esto es, qué tan inmersos se sentían en la historia presentada en el anuncio. Dos pruebas de manipulación para asegurar que los participantes entendían las condiciones de autorreferencia y que el mensaje los afectaba como se esperaba. Este diseño experimental permitió com- a los investigadores comparar la efectividad persuasiva y de la autorreferencia narrativa frente a la analítica, así como el impacto de la fortaleza del argumento, fuerte o débil, en cada caso. Efecto de la autorreferencia narrativa. Los resultados muestran que los participantes en la condición de autorreferencia narrativa reportaron un mayor grado de transportación, es decir, se sintieron más inversos en la historia que los participantes en la condición de autorreferencia analítica o sin autorreferencia. Impacto de los pensamientos generados. La autorreferencia narrativa produjo más pensamientos relacionados con la historia y la situación del personaje en el anuncio, mientras que la autorreferencia analítica generó un mayor número de pensamientos críticos y enfocados en evaluar objetivamente el producto. Influencia de la transportación en la persuasión. La transportación narrativa tuvo un gran efecto positivo en la evaluación de la marca cuando los argumentos presentados eran débiles. Sin embargo, cuando el argumento era más fuerte, el nivel de transportación no tuvo un efecto significativo. Estos hallazgos sugieren que una historia convincente puede hacer que un argumento débil sea más persuasivo al aumentar la conexión emocional con el consumidor. Pensamientos críticos y evaluación de la marca. Los pensamientos críticos generados en la condición de autorreferencia analítica se correlacionaron negativamente con la evaluación de la marca. Esto indica que un enfoque analítico tiene, tiende a reducir la persuasión, posiblemente porque los participantes se centran a encontrar defectos o debilidades en el mensaje. En resumen, el primer experimento demuestra que la autorreferencia narrativa es más efectiva para crear una conexión emocional, especialmente cuando los argumentos del anuncio no son sólidos. Sin embargo, esta efectividad disminuye cuando los participantes se enfocan en pensamientos más críticos. Ahora voy a hablar del segundo experimento. Este segundo experimento introduce una nueva variable, el escepticismo. Este experimento se diseñó para explorar si las instrucciones que fomentan el escepticismo y el pensamiento crítico afectan la eficacia de la autorreferencia narrativa. Entonces, voy a arrancar por el procedimiento. En este experimento se reclutaron 96 estudiantes que visualizaron un anuncio de shampoo. Al igual que en el primer experimento, se manipuló el nivel de autorreferencia en el mensaje. A diferencia del primer experimento, en este se introdujeron instrucciones específicas para algunos participantes, pidiéndoles que adoptaran una actitud escéptica y que analizaran críticamente el anuncio, lo cual buscaba reducir la transportación narrativa. ¿Por qué hay una manipulación de la autorreferencia? Porque los niveles de autorreferencia se mantuvieron similares al primer experimento y la manipulación de la fuerza del argumento, ya sea débil o fuerte, también fue parte del diseño. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los hallazgos sugieren que las instrucciones para adoptar una actitud escéptica efectivamente redujeron la influencia persuasiva de la autorreferencia narrativa, pero no disminuyeron significativamente el nivel de transportación. Esto significa que los participantes aún se sentían conectados con la historia, aunque el efecto persuasivo disminuyó debido al escepticismo activado. En conclusión, estos dos experimentos demuestran que la autorreferencia y la transportación narrativa pueden incrementar la persuasión en la publicidad al hacer que los consumidores se identifiquen con la historia presentada. El primer experimento entonces revela que la autorreferencia narrativa lleva a una mayor transportación y genera una actitud favorable hacia la marca cuando el argumento es débil, mientras que la autorreferencia analítica tiende a inducir pensamientos críticos que reducen la persuasión.
El segundo experimento muestra que el escepticismo puede atenuar el efecto persuasivo de la narrativa, aunque no necesariamente disminuye el nivel de transportación. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones principales y el resumen de los hallazgos? Por un lado, tenemos el efecto de la autorreferencia narrativa y analítica. La autorreferencia narrativa lleva a una evaluación más favorable del producto, independientemente de la fuerza del argumento. Esto ocurre porque la narrativa facilita la transportación, es decir, que sumerge al espectador en el mensaje y lo distrae de pensamientos críticos sobre el anunciante. Por otro lado, la autorreferencia analítica lleva a una evaluación favorable solo cuando los argumentos son fuertes. Este tipo de autorreferencia promueve la elaboración de los argumentos publicitarios y, por lo tanto, puede hacer que los consumidores sean más críticos si los argumentos son débiles. Por otro lado, tenemos la hipótesis y los resultados experimentales. El estudio examinó la influencia de la autorreferencia narrativa versus la autorreferencia analítica en la percepción de una marca ficticia. La autorreferencia narrativa resultó en mayor persuasión en general, mientras que la analítica dependía de la solidez del argumento. En un experimento, cuando los participantes fueron expuestos a un mensaje publicitario con autorreferencia narrativa, mostraron un alto nivel de transportación, inmersión en el mensaje, lo que redujo la tensión en la debilidad del argumento. En cambio, la autorreferencia analítica resultó en un análisis más crítico del mensaje, disminuyendo su persuasión si el argumento era débil. Luego, para discutir los resultados, tenemos que la autorreferencia narrativa es mucho más efectiva en situaciones donde el objetivo es evocar una respuesta emocional favorable, independientemente de la solidez del argumento. Luego, la autorreferencia analítica requiere argumentos sólidos para tener éxito en la persuasión, ya que fomenta una evaluación más crítica. Y, por último, la transportación o inmersión narrativa es un aspecto clave de la autorreferencia narrativa que ha demostrado ser una herramienta poderosa en la persuasión publicitaria. Por último, el estudio plantea varias direcciones interesantes para futuras investigaciones. Por ejemplo, se sugiere explorar cómo otros tipos de narrativas, por ejemplo, historias autobiográficas o narrativas dramáticas, podrían afectar la persuasión de manera similar o distinta a las narrativas publicitarias. También sería útil investigar cómo la estructura de los anuncios y el tipo de producto puede influir en la efectividad de la autorreferencia. Además, sería muy interesante comprender en mayor profundidad los efectos de la transportación narrativa en diferentes contextos publicitarios y si puede mitigar el escepticismo del consumidor hacia los anuncios. Estas áreas de investigación podrían ofrecer un conocimiento más completo sobre cómo optimizar la autorreferencia en publicidad para distintos objetivos y públicos.